En el marco del mes de los océanos, nos complace hoy presentar la charla Biodiversidad Marina de la ACG. Mi nombre es Roger Blanco, soy el coordinador del programa de investigación en el área de conservación Guanacaste y me gustaría introducir al el doctor Jeffrey Cibaja Cordero, quien nos va a brindar en unos minutos esta charla. Jeffrey es experto en ecología de playas y fondos marinos, taxonomía de anélidos y otros invertebrados marinos. El doctor Cibaja es docente en zoología desde el año 2006 en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2009 es investigador del CIMAR en el área de ecología de playas, costas rocosas y fondos marinos. Desde el año 2013 es curador de poliquetos y sipuncúlidos del Museo de Zoología. Doctor por la Universidad de Vigo, España, en ecología de organismos y ecosistemas. Investiga sobre la biodiversidad de invertebrados marinos y su relación con el ambiente en los fondos sedimentarios y rocosos. Realiza identificación y morfología por herramientas genéticas de invertebrados marinos de la macrofauna y meiofauna. Actualmente, el doctor Cibaja es uno de los coordinadores del proyecto Biomar o Biodiversidad Marina del ACG, que se realiza de manera conjunta desde el año 2005 entre los colegas del CIMAR, el Área de Conservación Guanacaste y la ONG Fondo de Conservación del Bosque Seco de Guanacaste o Guanacaste Dry Forest Conservation Fund, una organización aliada que nos apoya en el desarrollo de este proyecto, que tiene entre sus objetivos el incrementar el conocimiento e inventario de la biodiversidad marina de la ACG. Sin más, damos el paso al doctor Cibaja para que nos haga su presentación. Adelante, Jeffrey. Muchas gracias, don Roger, por la invitación. La presentación. Ok. Y bueno, el tema es un poco en sentido de lo que estaba hablando don Roger en la presentación. Voy a hablarles sobre biodiversidad marina en el área de conservación Guanacaste, que es una zona que tiene diferentes medidas de conservación y que podemos decir es una región de la costa que está sumamente pristina debido a que mucha de esta conservación que tiene que ver con la zona del Parque Nacional Santa Rosa y todas las zonas del sector marino que voy a hablar más adelante, ha mantenido la costa en un estado muy natural. Entonces esto es parte de la importancia de esta región para la biodiversidad marina del país. Como se mencionaba, pues yo laboro en la Universidad de Costa Rica y específicamente esta investigación se hace dentro del Centro de Investigaciones Marinas, Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, que se llama el CIMAR, y lo hacemos en conjunto con ACG y Guanacaste Dry Forest. Ok, entonces, bueno, la idea de este proyecto es ir al mar y observar todas estas especies marinas que lo habitan. Entonces, el objetivo principal de este proyecto, pues, es realizar un inventario de esas especies que están en todas las diferentes zonas del ACG para tener como conocimiento de qué organismos están habitando esta región. Conocemos previamente algunas especies que se han publicado en diferentes compendios o artículos científicos que fueron reportadas desde bastante tiempo atrás, inclusive periodos del siglo pasado, pero mucho es desconocido de lo que se encuentra en diferentes ambientes. Entonces, este proyecto más o menos empieza en el año 2015 por iniciativa de don Jorge Cortés Núñez y don Daniel Jansen, que tienen la idea de hacer un inventario marino parecido al que se había hecho para la parte terrestre con diferentes organismos, por ejemplo, con las mariposas. Entonces ahora hacerlo para los organismos que habitan en el mar de la CG.
Ok, entonces el proyecto inicia con recopilación de qué había previamente conocido en la región y se encuentra un total de 594 especies indicadas en la literatura por diferentes medios, reportadas para la región. Y entonces, en algunos grupos, como moluscos o algunos crustáceos, había mayor representación y otros estaban con poco conocimiento, como el caso de algunos gusanos y algunos organismos más pequeños. Entonces, bueno, se hace esa publicación primera de don Jorge Cortés en el año 2017, donde reporta cerca de 564 por ahí de especies y se inician toda la parte de estudio. Entonces, conocemos que el área de conservación Guanacaste pues, va a estar ubicada en la parte más norte del Pacífico de Costa Rica. Esta zona es bastante importante porque tiene ciertas características oceanográficas y de clima que brinda también un punto de vista interesante para el estudio de especies marinas. Entonces, vamos a ubicarnos en esta región que al pertenecer al área de conservación Guanacaste tiene diferentes niveles de conservación. Vamos a tener lo que sería eh, el área de mayor protección, que sería el sector marino, que incluye mucho de la costa de la península de Santa Elena, incluido también todo lo que es del Parque Santa Rosa, como algunas playas importantes como son Playa Naranjo y bueno, la estación de Nancita en Playa Nance, que es un sitio importante para las tortugas marinas. También tenemos las Islas Murciélago, un lugar sumamente bonito que tiene y colonias coralinas y una gran diversidad asociada también a las rocas que están presentes ahí. Y también tenemos Bahía Santa Elena, que tiene unos niveles de protección importantes para todo lo que es la crianza de especies que después pueden salir afuera a la bahía y al Golfo de Santa Elena, a la bahía de Junquillal y de Coajiniquil, y entonces es un lugar importante. Después la isla Bolaños, que está en Bahía Salinas, que es un punto de anidación de aves costeras. El refugio Junquillal, que tiene unas playas de arena bastante bonitas. Y todo esto está dentro de una región más amplia que se menciona como el marino paisaje, paisaje marino, que incluye ya aguas más profundas y donde hay más tránsito de embarcaciones de pesca y turísticas y donde mucha parte de la comunidad de la zona de la Cruz y también de toda esta región de la CG tienen pues actividades económicas en su desarrollo, mucho de eso también el ecoturismo en la parte marina. Entonces es una zona muy interesante por todos esos aspectos. Después, en fenómenos naturales que ocurren en la región, vamos a tener la estacionalidad que ya conocemos de época seca, época lluviosa, pero también durante la época seca, como soplan los vientos alisios y pasan por el continente, atravesando el istmo de Centroamérica en estas tierras que son muy bajas, se hace un movimiento del agua marina, donde el agua que es más cálida durante esta época de los vientos alisios es empujada mar afuera. Es empujada mar afuera y entonces se hace un desplazamiento del agua superficial y esta agua que estaba más caliente pues va a ser reemplazada por agua que viene del fondo marino, agua que tiene una temperatura menor y también va por lo general a venir rica en diferentes nutrientes, como fósforo, nitrato, etcétera, diferentes tipos de nutrientes que van a venir ahora a aguas someras y todo esto crea condiciones oceanográficas que promueven el crecimiento de diferentes organismos, empezando desde el fitoplancton o microalgas que están en el agua que van a tener ahora suficientes nutrientes para hacer poblaciones más grandes. Y esto después inicia todo lo que es la maraña trófica con el consumo que va a venir por el zooplancton. Posteriormente también todo lo que se va a depositar al fondo, que va a ser consumido por organismos filtradores y suspensivos.
Y con eso empiezan a tener abundancias otros gremios tróficos como lo que serían omnívoros, depredadores. Vamos a pasar por diferentes grupos de invertebrados y vertebrados que van a estar usando toda esta biomasa que se va generando. Y después, cuando ya terminan los vientos alisios y el afloramiento o esta surgencia de agua rica del fondo en nutrientes, merma, entramos a un periodo donde las aguas son más cálidas, hay menor cantidad de nutrientes y entonces esto cambia las condiciones en las que algunos organismos van a sobrevivir y otros que no podían asentarse por la temperatura del agua, ahora van a poder las larvas llegar a aguas más calientes y establecerse. ¿Qué nos indica esto? Que vamos a tener una comunidad de todos los organismos marinos que es dinámica, no es estática, va a estar cambiando, va a estarse sustituyendo por diferentes tipos de organismos. Algunos de ellos van a tener vidas más cortas, vidas de unos meses, vidas de un año. Algunos otros sí pueden sobrepasar el año de vida y algunas especies más grandes ya de vertebrados, pues conocemos que tienen eh, periodos de vida de varios años, incluso décadas. Entonces, todo esto está influenciado por esta dinámica oceanográfica y plantea entonces un ambiente variable y con la variabilidad ambiental vamos a tener también variabilidad de las especies marinas que habitan esta región. Por eso es una zona sumamente interesante que no ocurre en otras partes del Pacífico de Costa Rica en la manera tan marcada como ocurre en esta región. También tenemos una diversidad de hábitats. No es una costa que sea homogénea, que sea redundante en sus paisajes. Vamos a tener tanto como la presencia de bahías, golfos, zonas de acantilado, eh, islotes, islas, que todo esto nos da una complejidad espacial sumamente interesante para que sea poblada por las diferentes especies. Cambios en la profundidad también. Vamos a tener aguas incluso de 100, 200 metros y otras que ya van siendo de 50 metros hasta que finalmente tenemos las aguas someras cerca de las bahías y en las playas que ya estamos en la zona intermareal. Vamos a tener zonas de playa de arena, eh, por ejemplo acá en Playa Naranjo, que es una zona extensa, va a tener diferentes niveles de oleaje. Las zonas de oleaje van a cubrir en diferentes niveles esa región y entonces va a estar poblado por diferentes organismos, unas playas con mayor exposición al oleaje, con mayor pendiente de la playa, otras playas muy planas, donde el oleaje se va perdiendo en su energía a lo largo del recorrido, lo que permite también poblaciones de diferentes especies en diferentes puntos de la playa. Las regiones secas de la playa que van a estar pobladas por muchos cangrejos. Después ya tenemos la zona húmeda, cuando bajó la marea, que empieza a ser poblada por más especies marinas. Y finalmente las zonas saturadas, donde vamos a tener la mayor diversidad de organismos viviendo ahí, de microcrustáceos, de pequeños gusanos marinos, moluscos, y son zonas muy ricas en cuanto a diversidad de especies, pero no en el nivel que otras. Las playas de arena suelen andar entre 5 y 20 especies, pero esas especies son típicas de esas zonas, no las vamos a encontrar en otras profundidades. Entonces, son especies que también van cambiando en algunos casos entre las diferentes playas. No podemos pensar que una playa va a ser igual a la otra. Ellas van a tener cierto cambio en la identidad de las especies. Entonces, cada playa tiene su idiosincrasia y por esa razón deben ser estudiadas y comprendidas y también protegidas. En las playas de arena, pues los organismos se suelen buscar en este proyecto excavando, tomando muestras de sedimentos y vamos a buscar esos organismos entre la arena. Depende de la zona y voy a poner aquí y a lo largo de la presentación algunos ejemplos de organismos para que ustedes los puedan ver. Pero no es que solo viven en ese ambiente, pero sí son como tal vez típicos de encontrar. Por ejemplo, en las playas de arena del área de conservación Guanacaste vamos a encontrar viviendo cuando está la marea baja, en la zona húmeda, si escarbamos, vamos a encontrar de vez en cuando diferentes tipos de gusanos marinos que viven enterrados en arena
algunos de ellos consumiendo este sedimento, otros atrapando agua que viene con las olas para atrapar las partículas que vienen ahí flotando, y otros son depredadores. Por ejemplo, este que tenemos acá, que está el detalle aquí de su cabeza, que es puntiaguda, este se llama el gusano de sangre, porque tiene una coloración cuando está vivo de color rojizo y es un depredador que vive enterrado en los sedimentos capturando otros pequeños animales que viven ahí. Entonces, muchos de ellos pueden comer del sedimento, comer la arena y de ahí sacar nutrientes. Otros van a capturar cosas, partículas o organismos que vengan en la columna de agua y otros van a empezar a incrementar los tipos, los roles en la maraña trófica, apareciendo ya organismos depredadores, como estos que vamos a tener acá, esta de la familia Glyceridae, y adentro tienen una estructura que es una faringe que ellos pueden sacar que tiene unas mandíbulas negras, que aquí se puede ver con lo que ellos capturan otros pequeños organismos que pueden haber ahí, algunos pequeños moluscos o nemátodos o otro tipo de estos pequeños crustáceos que pueden habitar la playa. Entonces, ese es uno de los ejemplos. En este proyecto, pues nos ayuda también dos parataxónomos, que son dos personas del pueblo de Coajiniquil, que durante estos 10 años que lleva el proyecto han estado colaborando en la búsqueda de los organismos, como se ve aquí en la playa de arena, que son el Gilbert Ampie y Yelva Vega. En las playas de arena, pues siguiendo esto, también podemos buscar los organismos sacando muestras con palas, pasándolos por tamices, pasándolos por mallas con 1 milímetro de poro que se lavan ahí mismo en la playa, en el agua del mar y salen diferentes tipos de gusanos. Hay otros que son gusanos escamosos que habitan enterrados ahí, también depredadores, que en esto se está trabajando pues una estudiante, Guayomi Miranda, en la descripción de una posible especie nueva que hemos encontrado en Playa Naranjo. Otro de los ambientes interesantes en el área de conservación Guanacaste es los bosques de manglar, los manglares, que van a estar en la salida de ciertos de los estuarios que tenemos en la zona. Y estos bosques, pues, tienen pues las especies de mangle que ya son parte de esta biodiversidad marina. Son árboles que están adaptados para soportar ciertos niveles de salinidad que otras plantas no toleran. Y entonces vamos a tener mangle rojo, eh, mangle también el que le llaman mariquita, mangle negro, etcétera, diferentes tipos de especies de estos grupos. Acá se puede ver, por ejemplo, un tronco con las raíces de uno que se llama peliciera y alrededor mangles de rojos, de Rhizophyra mangle. Entonces, todo esto, vean que la zona de manglar puede tener agua en la marea alta, que va a estar en la zona interna de este bosque, y en la marea baja va a quedar descubierta estas raíces y vamos a tener también el sustrato sedimentario que el manglar recoge. Entonces, acá vamos a tener diferentes microhábitats. La columna de agua, donde va a estar con plancton, larvas de peces que se están criando ahí, los juveniles de los peces que buscan estas zonas como refugio. En la marea baja vamos a tener toda la zona que está expuesta con las raíces, que esto en marea alta va a tener entrada de nutrientes y va a estar cubierta por diferentes organismos sésiles que pueden vivir pegados en estas raíces, como son algas, también bivalvos, almejas, la chucheca, la piangua, que viven en estas regiones de los bosques de manglar asociadas a la parte de las raíces, algunos a la parte aérea, digamos, de la raíz que está expuesta sobre el sustrato y otras en la parte enterrada de estas raíces. Entonces, nos causa diferentes tipos de microhábitat que los pueblan diferentes especies. Y tenemos toda la zona del sedimento que va a igual estar como en la playa de arena, habitada por organismos que logran enterrarse ahí o otros organismos que caminan por encima de este sustrato. Como ejemplo de esta zona, suele estar poblada también por crustáceos, pero uno de los grupos importantes son los moluscos. Y aquí dos profesoras que trabajan en el proyecto son la doctora Yolanda Camacho, que lidera toda la parte de investigación de moluscos, y después Fiorella Vázquez,
que ha trabajado también en toda esta parte de biomar, en lo que serían los manglares. Y ellas buscan en los diferentes microhábitats que les estuve mencionando, junto con Gilbert, y van buscando sobre todas las raíces, recorriendo toda la raíz para ver dónde están los diferentes moluscos, haciendo un mapeo del sustrato para ver si hay pequeños moluscos, pequeños caracoles, como los que estoy poniendo aquí en las fotografías. También poblando sobre los troncos y después se recoge sedimento y hojarasca que cae en el sustrato y ahí pueden vivir otras especies. Em, Aquí un ejemplo, litoraria es una especie que vamos a encontrar sobre las raíces, después los potámidos o como este, Ceritidiopsis, pueden estar en las zonas de las raíces abajo, sobre el sustrato. Entonces hay una variedad de moluscos viviendo en esa región y otros organismos como diferentes crustáceos, cangrejos, etcétera. Es una zona muy rica. También se encuentran algunos gusanos marinos poliquetos enterrados en el sedimento. Otro ambiente muy interesante es todo lo que son las costas rocosas que quedan expuestas en la marea baja y es cuando podemos ver muchos de los organismos que viven ahí, pero en marea alta van a tener también la actividad de estos organismos para forrajear, para alimentarse, para depredar a otros. Otros son filtradores. Entonces, casi siempre cuando uno va y puede verlo es en la marea baja, cuando no está golpeando el oleaje. Y vamos a ver parches de colores. Esos parches van a representar por lo general diferentes tipos de algas, diferentes tipos de organismos sésiles que pueblan la zona y entonces en una zona rocosa, si nos ponemos a ver todas las especies, podríamos llegar a unas 100, 150 especies habitando una zona rocosa en la zona intermareal. Pueden formarse pozas de marea también que tienen unas características diferentes, las pozas de marea, a la roca que queda totalmente expuesta. Y aquí también vamos a incluir todo lo que son los acantilados que tenemos en la zona de área de conservación Guanacaste. Ahí en la marea baja, pues se accesa a los diferentes puntos y vamos a buscar bajo las rocas, vamos a buscar en las grietas de las rocas, partiéndolas con mazo y cincel, abriendo algunas grietas para hacer un muestreo, no una destrucción de la zona rocosa, sino de ciertos puntos donde vamos a buscar los organismos, se suelen colocar en pequeños recipientes para irlos estudiando y una de las personas que trabajó mucho en el proyecto en esta parte de zona rocosa fue Rita Vargas, que ella es experta en todo lo que son cangrejos y camarones. Entonces estuvo haciendo mucho del inventario con varias especies que se reportaron para la zona de ACG y encontramos diferentes tipos de cangrejos, como este cangrejo Erifia squamata, que es un cangrejo grande, un cangrejo depredador que tiene esas tenazas fuertes y suele andar por las zonas rocosas depredando otros organismos. Y en cambio tenemos otros pequeñitos, como este Pachygraxus transversus, que es un cangrejito de color verdoso, con estas arruguitas que se le ven aquí en la parte del cefalotórax. Y este más bien espera el punto de marea baja para ir a agarrar pedacitos de alga y comer del alga. Entonces estos organismos podemos encontrar bastantes especies en una zona rocosa, poblando diferentes microhábitats y comiendo diferentes cosas. Y eso se puede buscar también dentro de los agujeros que quedan en la roca y en las grietas o debajo de las rocas. Después ya en la parte profunda, que no es la zona de playa ni la zona intermareal, ya tenemos todas las rocas que están abajo, siempre cubiertas por agua, y vamos a llamarle a estas rocas el arrecife rocoso, que lo más fácil de ver ahí cuando uno se mete a snorkelear o a bucear o a nadar es ver peces y una variedad de peces bastante importante que los ha estado estudiando el doctor Arturo Angulo, que lo menciono más adelante también. Pero también hay otros organismos como todos estos que he mencionado, pero son característicos ya de esta profundidad y de este sustrato. Entonces las especies van cambiando, no son las mismas las que estaban en la playa de arena o de la zona rocosa intermareal, y ahora en la parte profunda vamos a tener otras especies. Aquí Kailen González, que es una bióloga genetista que trabaja también en el CIMAR,
ella se ha especializado en lo que es el estudio de unos organismos sésiles, o sea, organismos que siempre están pegados a la roca, que se llaman asidias, y son organismos filtradores, son organismos que están pegados y tienen como una entrada de agua por donde va a pasar toda esa agua, va a ser filtrada en una cámara que retiene el alimento que viene en el agua y el organismo se alimenta de esa manera. Entonces, una muy común en la zona de Guanacaste es Rhopalonema birkelandi, se ve como estas bellotitas de color azul pegadas sobre la roca, que mucha gente tal vez podría pensar que eso no es un animal, pero ya cuando vemos las estructuras internas, tiene intestino, tiene diferentes tipos de estructuras que nos indican que es un animal sésil. Hay otros más pequeños que parecen costras, como estas de color naranja, que se llama Botryloides nigrum, que crece pegado entre las algas que están sobre las rocas. Entonces, esta es una asidia que ya es colonial, hay varias de ellas juntas, viviendo juntas, y entonces son pequeños animales que viven en las zonas de roca. Otro hábitat que vamos a encontrar es todo lo que son los arrecifes de coral y las colonias de coral, que vamos a tener zonas como Matapalito con un arrecife de Posilópora bastante desarrollado, también en el Achal, en la bahía del Achal, en Coajiniquil, hay un arrecife de Posilópora bastante sano. Estos arrecifes crean estructura tridimensional y cambian alrededor las corrientes de agua y la temperatura alrededor del agua y diferentes condiciones que promueven la colonización de diferentes tipos de organismos. También la muerte del coral deja roca calcárea que es colonizable por otros organismos perforadores y después se va erosionando eso hasta crear arenas blancas que tenemos en la región, que también va a ser poblada por otros organismos. Entonces es un ambiente que está interrelacionado y depende de la formación de estos corales para que los otros microhábitats sigan existiendo, como es el coral muerto y también ya las zonas de arena. Esos corales de vez en cuando pues sufren periodos en que se blanquean por las condiciones climáticas, por ejemplo, el calentamiento del agua por el Niño. Algunos se logran recuperar, otros morirán, pero como mencioné, las diferentes etapas, ya sea que el coral esté vivo o que esté muerto, nos van a proporcionar diferentes hábitats para otros organismos asociados a ellos. Entonces son zonas muy ricas en diversidad. Y las colonias coralinas que crecen aisladas en ciertas zonas rocosas, que pueden ser corales pétreos, como estos corales masivos que tenemos acá en la zona de Guanacaste. Y también están los corales blandos. Entonces, en corales blandos, la especialista es la doctora Odalisca Bridi, que ella hace buceos profundos de 30 a 40 metros para la búsqueda de estas colonias. Los corales blandos parecen una planta para la gente que tal vez no tiene tanto conocimiento en la biología marina. Podrían pensar que es como una rama de una planta, pero en realidad son colonias de muchos animales que viven juntos, que se llaman pólipos y crean estas estructuras verticales como redes que son diferentes especies de corales, corales blandos, que son más flexibles que los corales masivos que vimos antes. Entonces ella ha descubierto diferentes registros nuevos, como este Pacificorgia senta, que se reporta ya había sido encontrado en otras regiones en Centroamérica y se reporta ahora para el área de conservación Guanacaste. Y después también esta especie que pongo aquí el link de YouTube de un video que hizo Dalisca, donde indica esta especie nueva que se describe para el área de conservación Guanacaste. Entonces es grupos de organismos que ya sí se ven en detalle, se van encontrando diferentes tipos de adaptaciones. Por ejemplo, vean esta forma de crecimiento, no es igual que esta y ya eso indica unas adaptaciones diferentes de las especies. El doctor Jorge Cortés, uno de los fundadores del proyecto, él se dedica al estudio de los corales masivos, los corales pétreos, los corales formadores también de arrecife y las colonias estas grandes. Entonces, él ha hecho una compilación de las especies presentes en el ACG, desde algunos muy bonitos y muy llamativos que son fáciles de ver, como Tubastrea coccinea, que es este coral, perdón, de color amarillo, con los pólipos bastante desarrollados y grandes.
a otras especies ya con pólipos más pequeños que forman estas colonias más grandes como pavona o también posilófora, que fue uno de los ejemplos que puse anteriormente. Entonces, don Jorge ha estado estudiando esto y está en la preparación de próximamente de una compilación de las especies que hay en ACG y también tenemos los datos para la parte genética de estas especies coralinas. Otra parte es las algas. Tenemos el componente de algas, que incluye algas verdes, algas rojas, algas pardas. Todo esto liderado por la doctora Cindy Fernández, que ha realizado giras en la zona haciendo colectas de los diferentes algas en diferentes sustratos y se ha hecho pues también el inventario de estas especies. Muy interesantes porque las algas son el alimento para muchos herbívoros que viven en el mar, como moluscos o algunos crustáceos, y también van a ser refugio para muchas especies que van a vivir ahí adentro de animales que los utilizan como lugares donde se pueden criar y después salir desarrollándose ya como adultos en otros puntos. También es un ambiente donde se pueden proteger de algunos peces entonces son ambientes bastante interesantes porque cada macroalga de estas va a representar un pequeño ecosistema. Y los otros son los fondos sedimentarios, los fondos de arena, que para las personas más relacionadas en esta bahías de Coajiniquil, Golfo de Santa Elena, que se dedican a la pesca, tal vez varias veces han bajado y pues conocen las especies que se usan para consumo humano, que se utilizan en la pesca o los que son en turismo. Hay ciertas especies conspicuas que se conocen en la región, pero en los sedimentos, como mencionaba, enterrados viven otra serie de organismos más pequeños que los habitan, principalmente lo que son poliquetos, que son gusanos marinos. Se calcula más o menos que un 60% de las especies que viven en estos sedimentos corresponde a los poliquetos. Ya después tenemos pequeños crustáceos y moluscos, y también están los equinodermos. Entonces, este ambiente pues va a ir desde los 2 metros de profundidad hasta, como mencionaba, 200 metros de profundidad que tenemos en el área de conservación, que va a estar poblado por diferentes especies marinas. También en los fondos de arena y fondos sedimentarios o fondos rocosos pueden vivir peces. Entonces, el doctor Arturo Angulo ha estado trabajando todo lo que es la biodiversidad de peces del área de conservación Guanacaste con diferentes descubrimientos de especies que no estaban reportadas para la región y también especies que se han descrito. Entonces es un componente bastante importante. Y dentro de los peces, ellos suelen tener también parásitos marinos, que incluye otra serie de invertebrados como gusanos, como solitarias, también crustáceos que son parásitos, como este que se ve aquí, que está sustituyendo la lengua o sobre la lengua de un pargo. Y este animal se va a estar alimentando de lo que el pargo consume y otros se alimentan de fluidos de los peces. Y toda esa parte de parásitos asociados la estudia el doctor Alberto Solano de la Escuela de Microbiología. Y entonces tenemos otra diversidad ahí también de organismos que dependen de los peces que están en el ACG. Y esto no quiere decir que esto sea un problema para las especies presentes ahí o para el consumo de ciertas especies comerciales que sí se permite la pesca, simplemente es parte de su biología, tener estos parásitos y es interesante saber que están ahí en unas relaciones simbióticas que son las que se están estudiando también en el proyecto. Después, en los fondos, como les mencionaba, estos fondos pueden ser profundos, a profundidades que tal vez van más allá de donde se puede bucear. Y para poder accesar a muestras más profundas que 50 metros de profundidad, 60, 80 metros, 90 metros, usamos barcos, pequeñas embarcaciones de la zona, lanchas, que les ponemos una polea y podemos bajar un aparato de muestreo que se llama la draga, que baja abierta al fondo del mar y recoge un bocado del sedimento. Y ese sedimento, cuando lo subimos, vamos a descubrir que en la arena vienen los diferentes organismos. Como se puede ver aquí en las imágenes,
un gusano poliqueto, un gusano marino, también bivalvos que habitan ahí en la zona, como estos de la familia Pectinidae, y diferentes crustáceos. O acá en esta otra fotografía, un gusano de fuego, que son de la familia Amphinomidae, que son depredadores que habitan en los fondos sedimentarios. Entonces, lo mismo, vamos con cada metro de profundidad que tenemos, van las especies a tener diferentes adaptaciones. Y entonces en rangos de cada 5, cada 10 metros podríamos encontrar especies nuevas, especies que están no habitando las aguas más someras, sino que de aguas más profundas. Y ahí vamos sumando especies en lo que es el inventario para la región. Después está todo lo que son los pequeños organismos que se les toman fotografías y ahí tenemos los briozoos, que son costras que crecen sobre las rocas y que hay que verlas ya con el microscopio. Y cuando los notamos, nos damos cuenta que están constituidas por una serie de casitas que ellos forman, que se llaman zoecias, y dentro de cada de estas casitas, por estos huequitos, ellos cuando están vivos sacan los tentáculos para alimentarse. Y eso los ha estado estudiando la bióloga Beatriz Antillón. Después Gilbert ha tomado muchas de las fotos que he mostrado de los organismos. Y después en los moluscos, Fiorella Vázquez ha tomado muchas fotos, por ejemplo, de las babosas marinas, que son organismos que tenemos presentes en esta zona con las diferentes estructuras y coloraciones que tienen ellos para habitar en este punto. Entonces de eso se ha ido sumando diferentes especies. Aquí tenemos más ejemplos de lo que son fotografías de organismos marinos del área de conservación Guanacaste, como especies menos conocidas, como son los gusanos cinta. Este es uno que se llama Basiodiscus mexicanus, que tiene esta coloración roja con bandas blancas y puede medir unos 20 centímetros de largo y incluso un metro cuando está relajado y se estira. Y es un depredador que sale en las noches a consumir otros organismos. Em, Otros organismos que están presentes pues son los gusanos de fuego, como este que mencioné previamente. Y después también tenemos cangrejos pistoleros, que son organismos crustáceos que parecen, perdón, camarones pistoleros. Parecen un pequeño camarón, pero tienen pues una de las quelas más grande y la usan para cazar y para defensa. Entonces es una variedad de organismos que podemos encontrar en las diferentes profundidades y en estos fondos sedimentarios. Ok, otra parte ya del proyecto, de lo que hablé previamente, es toda la identificación que vamos haciendo morfológicamente, que se hace con el estudio de ciertas características y el conocimiento que se tiene de las especies. Em, pero también hacemos todo lo que es la investigación genética asociada a las especies presentes en el ACG. Para ello, en los muestreos, pues se hace la recolecta de los organismos, como estuve hablando en los minutos previos, y de ello se toma una muestra del tejido. En algunos casos puede ser, por ejemplo, en los cangrejos un pedacito de la pata, en los gusanos un pedacito de la cola, etcétera. Y esto se hace de la manera más limpia posible. Hay que tener un ambiente bastante estéril, por lo cual hay que usar guantes para no introducir contaminación en la toma de la muestra. Se usan pinzas limpias y el bisturí limpio, etcétera. Y se hace el corte de la pequeña zona de tejido y en este caso lo guardamos en estas placas que tiene diferentes pozos, cada placa con unos 95 pozos que podemos usar. Para cada pozo se coloca un espécimen diferente. Y después se le va a hacer el análisis genético, que es el estudio del ADN, la molécula donde está guardada la información genética que cuando después en los procesos celulares es expresada, nos ayuda a la generación de diferentes proteínas que van a estar implicadas en el funcionamiento de los organismos. Entonces, toda esa información va a estar guardada en el tejido del organismo, en cada una de sus células. Y dentro de las células vamos a tener zonas donde tenemos almacenado el ADN, como son el núcleo.
y también las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas que tienen las células que se usan para toda la parte de la respiración celular y la generación de la energía celular. Y eso tiene pues su propio ADN, diferente al del núcleo. Y en este proyecto el principal gen o marcador molecular que estudiamos es uno mitocondrial, o sea, ADN de la mitocondria, que es esta molécula del ADN en doble hélice, que está compuesta por sustancias que se llaman diferentes sustancias, pero entre ellas están lo que son las bases nitrogenadas, que ahorita les digo más en detalle, pero eso es lo que es, de esas sustancias, bases nitrogenadas, es que se va a hacer la lectura para conocer la especie, porque esto se va heredando conforme se van generando los diferentes organismos en su descendencia. El ADN va traspasándose y se va heredando pues las diferentes características que los organismos tienen gracias a ello. Y con miles de años, eso va sufriendo mutaciones aleatorias que en algunos casos por el entorno se van quedando fijadas en los organismos y con el tiempo eso nos va dando variaciones en esa molécula, que es lo que nosotros podemos ver como linajes que van con el tiempo generando nuevas especies. Entonces, el estudio del ADN nos indica esas variaciones que son ya tan grandes que podemos determinar si una especie es la misma o si son diferentes especies a las que pertenecen los especímenes. Ese proceso, nosotros en este caso lo mandamos a la Universidad de Guelph para la secuenciación, pero también para otros marcadores. Por ejemplo, no se usan los mismos necesariamente en las algas o en algunos invertebrados. Tenemos que usar otros genes. Y en el laboratorio del CIMAR de genética también nosotros podemos hacer esa extracción por medio de obtención del tejido, que lo vamos a poner en pequeños tubos de centrífuga, pequeños tubos de 2 milímetros, 2 mililitros, perdón, de capacidad, y se coloca el tejido y a esto se le añaden sustancias químicas que utilizamos que se llaman kits de extracción genética y están preparados para sacar ese ADN de dentro de las células, de tanto del núcleo como de la mitocondria. Va a extraerlo totalmente. Entonces, ese ADN, como les mencionaba, está compuesto por bases nitrogenadas que las resumimos, son sustancias químicas, pero las resumimos por su nombre, como guanina, citosina, timina y adenina. Y entonces, para más facilidad, usamos solo las siglas de esas sustancias, como G, C, T y A. Y vean ustedes que en la molécula se va haciendo como por pares, que se van uniendo estas bases nitrogenadas y van cambiando a lo largo de la molécula del ADN en su secuencia, y de ahí es que obtenemos esa información. Entonces, del tejido, con esto de kit de genética que se echan a estas sustancias químicas, se logra extraer el ADN del tejido. Después se mete por una serie de procesos, después ya se mete en una máquina que se llama el termociclador, que va a tener también añadirle unas sustancias químicas que nosotros le llamamos el master mix, que esto va a promover que esas hebras del ADN que logramos extraer se separen y empiecen a replicarse. Hay las sustancias necesarias para que empiecen a hacerse copias, muchas copias. Empezamos con un poquito y ahora vamos a tener un montón de copias de ADN en cada uno de estos recipientes. Y con ese producto que generamos de la amplificación del ADN por el PCR, que es la técnica que se emplea con el termociclador, ya podemos hacer la lectura en un aparato que se llama el secuenciador, que esto va a tener un sensor donde ponemos pues el producto del PCR, este líquido que tiene nuestro ADN amplificado, y va a pasar por un sensor, un detector, que va a ir detectando cada una de estas bases nitrogenadas en secuencia. Si leyó primero una adenina, después una timina, después una adenina, después una citosina, etcétera, y nos va creando la secuencia. Esta parte es la que nosotros mandamos a hacer tanto a Canadá, a la Universidad de Guelph,
como también en una empresa que se llama Macrogene en Corea. Y entonces esa parte la contratamos o nos colaboran y nos dan después la secuencia de cada una de estas especies que yo he estado mencionando. Entonces así se ven los resultados de la parte molecular de la lectura de las secuencias de los nucleótidos del ADN. Nosotros usamos, como mencioné, un gen mitocondrial, un marcador que es una región que se llama COI. Y entonces este se ha usado para discernir entre diferentes especies en varios países durante varios años y ha mostrado para varias especies, no para todas, ha mostrado ser bastante efectivo en delimitar las especies. Entonces, los resultados, como mencioné, de la lectura de esa molécula del ADN van a ser la serie de bases nitrogenadas, citosina, adenina, citosina, timina, adenina, timina, etcétera. Y vean aquí está toda la secuencia para este gusano de fuego. Y entonces, otra representación que podemos hacer de esa secuencia, en lugar de verla como estas letras, es darle un color a cada letra. Y entonces de esta manera lo podemos ver gráficamente para, como se muestra aquí abajo, que sería lo que se le llama el código de barras del ADN. En inglés es el DNA barcoding, que es lo que se utiliza para comparar. Vamos a comparar pues nuestra secuencia. Podemos visualizarla de modo de ejemplo como un código de barras y la idea es compararlo con otros organismos. Entonces, aquí en este ejemplo de esta diapositiva, tenemos dos especies de la misma familia, de los gusanos de fuego. Euritoe complanata es una especie y la otra Notospigos ornata, presentes en el área de conservación Guanacaste. Y vean que la secuencia de arriba, como código de barras, es la de Euritodo con planata. Y si la comparamos con la de abajo, que es de Notospigos, vemos diferencias aquí mostradas con los colores, que ya les mencioné, son las bases nitrogenadas. Entonces ya aquí nosotros con solo ver esto, si lo queremos hacer de modo de ejemplo visual, vemos que no comparten las mismas barras, no comparten en la misma posición de las barras. Esto nos indica que hay divergencia en el ADN y esto nos indica que son especies completamente diferentes. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que si yo tengo mi secuencia, yo voy a empezar a comparar contra otras secuencias conocidas que van a estar ya publicadas en páginas como en Volt o en GenBank, que otras personas en otros países o previamente las han colocado ahí en Internet y que son de acceso público y se pueden comparar contra las que nosotros hayamos hecho la extracción y secuenciación del ADN. Entonces, si se parece nuestro código de barras genético con lo que ya está publicado, pues encontraríamos la misma especie. Mientras, si tenemos diferencias muy grandes, nos va a indicar que esa secuencia no pertenece a las especies que están ahí publicadas. Entonces podría ser que encontramos una especie que no está publicada su código genético y que por primera vez lo vamos a publicar, pero tal vez es una especie ya conocida morfológicamente. Entonces vamos a hacer la primera vez que se aporta esa información genética para esa especie. O el otro caso es que del todo sea algo nuevo y entonces no hay información genética porque es una especie nueva, no se compara con ninguna otra, morfológicamente no se parece a los registros previos que pueden haber en la zona, y entonces de esa manera, tanto con la información genética como morfológica, nos damos cuenta que es una especie nueva para la ciencia, y ahí habría que describirla. Entonces eso es parte de ya el análisis un poco más profundo que se hace dentro del proyecto para conocer la biodiversidad del ACG. Eso se realiza en computadora y entonces se tiene que hacer una búsqueda en estas bases de datos genéticas, como mencioné. Primero se busca en secuencias que han sido publicadas en GenBank, que vamos a accederlas por una herramienta que se llama BLAST, o también en Bolt, que es de la Universidad de Guelph. Y entonces ahí previamente otras personas de otros países han publicado secuencias. Y uno compara, y por un software, compara la secuencia, esta secuencia de letras que representan sustancias químicas del ADN, contra lo que está conocido antes. Y nos da una lista. Nos tira una lista y, por ejemplo, aquí podemos ver en una de las columnas
¿Cuál es el porcentaje de similitud genética que tiene nuestra secuencia contra lo previo? En este caso, acá en este ejemplo nos tira que para una secuencia de uno de estos gusanos de fuego, 99,7% fue similar a una que se llama Euritoe, pero Euritoe SP de otra región en que se publicó. Y por ahí podemos buscar diferentes niveles. Casi siempre se busca que sea una similitud bastante alta, mayor al 98%, para decir que es la misma especie. Como en este ejemplo, podríamos decir que nuestra especie de Guanacaste es parecida a esta especie Eurito SP, que le pusieron un nombre temporal HAW001, pero que seguramente tienen que hacer un estudio más claro para ver si no es lo mismo que Eurito con Planata, porque aquí también muestra una similitud alta. Entonces, bueno, con eso se juega, y un ejemplo de esto es lo que hace la bióloga y profesora de la universidad, Kailen Sánchez, González Sánchez, que estudia esto, y esto es ya la parte que se llama la bioinformática, que está ligada al proyecto. Y otra parte ya más profunda es generación de árboles filogenéticos. Estos diagramas que se ven con ese montón de líneas es como si estuviéramos viendo un árbol que tiene un tronco, y de ese tronco van saliendo diferentes ramas, y de una rama pueden salir subramas. Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de representación? Cada línea va a ser una secuencia genética. Y entonces, si yo las encuentro dentro de la misma rama, quiere decir que están muy emparentadas. En cambio, si están en ramas totalmente diferentes, por ejemplo, estas de estas ramas acá abajo contra las de las ramas aquí arriba, nos indica que no están tan relacionadas. Entonces ya podemos darnos una idea de cuántas especies tenemos presentes. Este es un ejemplo con los gusanos cinta, los nemertinos, y aquí podemos ver cómo se forman diferentes grupos. Por ejemplo, aquí quedaron juntadas cuatro especímenes, cuatro secuencias. Por aquí solo dos. En estas quedaron solas. Por aquí abajo queda otro grupo de unas cinco. Y cada uno de estos pequeños grupos nos indica una especie por la distancia genética que hay entre ellas. Entonces, en este ejemplo, aquí llevamos, por ejemplo, unas 18 o 19 especies de gusanos cinta que estamos descubriendo presentes en el área de conservación Guanacaste. Antes no había ninguna reportada. Entonces es un avance que vamos haciendo con el proyecto. Y así para muchos organismos. Solo estoy mencionando estos gusanos cinta como ejemplo, pero lo mismo se hace con los caracoles, lo mismo se hace con los peces, lo mismo se hace con las estrellas de mar, los crustáceos. Entonces es una forma en que los científicos logramos ir conociendo esa biodiversidad genética. En este caso, este otro diagrama acá, con estos gusanos que se llaman gusanos maní, sipuncúlidos, se compara las especies de Guanacaste que están marcadas aquí en amarillo, los especímenes de Guanacaste, contra especies de otros países presentes en otras regiones de Latinoamérica y del mundo. Y entonces vemos cómo los de Guanacaste quedan separados, por ejemplo, de los de Florida en Estados Unidos, de los de Barbados, de Bermuda, que ellos forman otro grupo, y así con los de Japón, quedan separados. Entonces, de estos análisis nosotros podríamos pensar que esta especie para Guanacaste representa una especie genéticamente diferente, aunque vean que morfológicamente estos gusanos se ven muy parecidos en cualquier parte del mundo que los agarremos, pero genéticamente ya muestran divergencias. Entonces, posiblemente esta especie para Guanacaste represente una nueva dentro de ese género Siphonosoma. Y así se hace con los diferentes grupos dentro del proyecto. Una vez que tenemos todo esto, información morfológica, información genética, si es una especie nueva, vamos a tener que regresar a la literatura, a buscar en los libros, en los artículos, para ver características, para hacer lo que ya se hace una descripción morfológica, para ponerle un nombre a esa especie, un nombre nuevo, y publicarla. Y eso pasa por una revisión. Y entonces ese proceso toma algún tiempo. No es como tan rápido. Puede tomar algunos meses, incluso podría durar unos años para que se termine publicando la especie. Y finalmente las especies todas se van guardando en frascos con alcohol
y se depositan con la información de colecta del sitio donde se encontró en Guanacaste, en el Museo de Zoología o en el herbario de la Universidad de Costa Rica, que pertenecen al CIBET, que es un centro de investigación de biodiversidad tropical, y eso queda ya guardado ahí para cualquier persona lo pueda estudiar, pueda accesar al material. Y bueno, eso es como el paso culminante cuando ya tenemos ese inventario. Y entonces se le va dando, en el caso de este proyecto, cada vez que conocemos más especies, se le va traspasando la información al área de conservación Guanacaste para que tenga ese conocimiento. Nosotros, como mencioné, en 2017 se conocían 564 más o menos especies por la literatura y en actualidad entre registros nuevos, información genética, podemos hablar que hay más de 1500 especies marinas presentes en el ACG, con los peces y etcétera, y los invertebrados. Y que hemos secuenciado genéticamente, estamos hablando que tenemos alrededor de 980 especies que no solo sabemos su nombre morfológico, sino que también ahora tenemos información genética de esas especies. Y todo esto va quedando resguardado en las diferentes bases de datos y la información que se le va pasando al área de conservación Guanacaste, que nos indica una de las regiones con bastantes especies marinas en el país. Y bueno, por eso el proyecto al final pues tiene ese nombre de Biomar ACG, que es este estudio de la biodiversidad marina que tenemos en la región. Y este grupo grande, como mencionábamos al comienzo, lo conforma tanto investigadores de la Universidad de Costa Rica, como en colaboración con los guardaparques del MINAE, del área de conservaciones Guanacaste en específico, y el apoyo de Guanacaste Dry Forest Conservation Fund, y la participación de los parataxónomos Yelva Vega y Gilbert Ampie, que esto nos permite conocer pues todas estas especies y también ir haciendo conocimiento de la zona. Y con eso terminaría pues esta presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jeffrey, por esa importante información que nos ha brindado. De verdad, es muy impresionante todo lo que se ha logrado en estos años. En realidad, ha sido un proyecto conjunto de mucho valor y esos datos de pasar de 500 y resto de especies a aproximadamente 1500 en 10 años es un logro, ¿verdad? Que merece la pena resaltarlo. Entonces, bueno, aparte del área de conservación Guanacaste, agradecerte en nombre de todos nosotros y en el tuyo y de a todos los de CIMAR, los científicos, los compañeros por todo el apoyo y también pues a Yelva y a Gilbert por estar ahí también en el pie de trabajo ayudando en estos proyectos. De verdad, muchísimas gracias y estamos a la orden, Jeffrey. Sí, gracias a ustedes también. Bueno, hasta luego. Hasta Chao. luego.